Buenos días chicos. El día de hoy vamos a iniciar con el curso de Historia Universal. El tema a tratar el día de hoy es el mundo árabe y su expansión. 1. Introducción. Los árabes sirvieron de intermediarios entre la cultura oriental y los pueblos de Occidente. Se distinguieron por su espíritu guerrero, su fantasía e ingenio, por la defensa de su religión, por la hospitalidad y la fidelidad a la palabra empeñada. Los antiguos pueblos árabes adoraron a los astros, las fuerzas naturales y los espíritus. A la llegada del Islam se creería en un solo Dios. Este sería llamado Alá y su máximo profeta Mahoma. 2. El origen del Islam. Para saber exactamente de dónde nace esta corriente religiosa llamada el Islam, tenemos que remontarnos hasta la época de Mahoma. ¿Y quién fue Mahoma? Fue el máximo exponente de esta religión. Nació en la Meca. Como un comerciante, recorrió Arabia y Siria. Estudió el judaísmo y el cristianismo, de donde tomó como parte el monoteísmo como fundamento de su religión. A la edad de los 40 años, meditando en el monte Hira, recibe la primera revelación del arcángel San Gabriel, que le dijo: unidad de Dios, falsedad de la idolatría y del materialismo, y la inminencia del juicio final. Mahoma, por sus prédicas, tiene que huir de la Meca en el año 622 después de Cristo. Conocido este proceso como la hégira o emigración. Se dirige al Yatreb, que es un oasis ubicado al norte de la Meca, que luego tomará el nombre de Medina. Desde ahí unirá a las tribus nómades que lo eligen como su soberano. En el año 630 después de Cristo, Mahoma retorna a la Meca y en su guerra santa convierte la Kaaba en el templo de Alá, y la península arábica será convertida a partir de ese momento al Islam hasta su muerte en el año 632 después de Cristo. 3. Etapas de la expansión del Islam o religión árabe. Tras la muerte de Mahoma, el máximo representante del Islam, este personaje dejó como futuros herederos de su palabra a sus profetas, llamados como califas, los cuales se encargarían de difundir por los continentes del Asia, de África y parte de Europa la corriente de su gran profeta. Es por ello que estos personajes empezaron a ubicarse en lugares estratégicos, los cuales serían llamados núcleo de predicación o también llamados califatos. Dentro de la historia expansiva del Islam se formarían 4 califatos. Entonces, iniciamos con la descripción de cada periodo. Primer periodo, el califato de Mahoma. El gran profeta Mahoma fue el iniciador de este proyecto expansivo, que lo inició en el año 611 hasta el año 632, que fue su deceso o muerte. El proceso expansivo que realizó Mahoma abarcaba gran parte de la península arábica y un pequeño sector oriental del continente africano. Segundo periodo, el califato ortodoxo, el cual se desarrolló del año 632 hasta el año 660 después de Cristo. Se le dice ortodoxo porque siguieron los lineamientos dejados por el gran profeta Mahoma a sus discípulos. Estos fueron los siguientes: Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, quienes implantaron la Guerra Santa
contra los infieles y conquistaron diversas regiones, tales como son Palestina, Siria, Armenia, el Asia Menor, también llamada en aquellos tiempos Bizancio, Mesopotamia, Persia y Egipto. La capital o centro de veneración fue la ciudad de Medina. Tercer proceso, el califato omeya, el cual se va a desarrollar del año 660 hasta el año 1492. La primera medida que estableció este tercer proceso fue desplazar la capital de Medina hacia la ciudad de Damasco, la cual queda ubicada en la actual Siria. E inician nuevas conquistas territoriales. Es el caso de la ciudad de Beluchistán, Afganistán, Turquestán, el norte de África, y atacarán Constantinopla sin éxito. El deceso de este califato se debe tras la llegada de los abásidas, que sería el último proceso. De la dinastía omeya solamente quedará un sobreviviente. Este sería llamado Abderramán, el cual escapó tras la llegada de los abásidas y se desplazaría hasta la región del sur de España, donde establecería la nueva capital omeya, llamada Córdoba. En esta región se alojarían durante 7 siglos, hasta el año 1492, cuando los españoles logran expulsar a los árabes, tomando posición absoluta de su territorio. ¿Quiénes fueron los que lograron tal hazaña? Justamente los que posteriormente serían bautizados con el nombre de los Reyes Católicos. Me refiero a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón. Y por último tenemos el cuarto proceso, el cual sería llamado el Califato Abásida, que se desarrolló del año 750 al año 1242 después de Cristo. Como lo habíamos dicho en el anterior periodo, ellos fueron los que determinaron la caída de la dinastía omeya. Trasladaron la capital hacia una nueva región, que sería Bagdad, lo que hoy en día es Irak. Su máximo profeta sería Abul Abbas, el cual ordenó asesinar a todos los omeyas, del cual solamente sobrevivió Abderramán. Ya lo habíamos señalado en el periodo anterior. Los abásidas se expanden hasta llegar a la frontera con China, la India y Bizancio. 4. Organización política. La comunidad árabe había logrado su máxima expansión en los 3 continentes de la época medieval. Me refiero a Europa, Asia y África. Y por ende, era necesario esquematizar una jerarquía de autoridades. Entonces, entre ellas tenemos el califa, que fue el jefe religioso sucesor de Mahoma, como ya lo habíamos dicho en párrafos anteriores, también llamado el profeta. Debajo de él se encuentra el mexuar, que vendría a ser el consejero consultivo del califa, o también llamado asesor. En el tercer segmento tenemos el gran visir, que fue el primer ministro y delegado del califa. Debajo tenemos el emir, fue el jefe militar a partir del siglo IX, sustituye al visir en el poder y relegó al califa al poder espiritual. Y por último tenemos el vali, que fue el gobernador de las provincias o ciudades que se iban consagrando dentro del poder expansivo de los árabes. 5. Aportes culturales.
Los árabes, una vez que lograron su máxima expansión e irrigaron su corriente o política religiosa, dejaron grandes legados culturales. Estos fueron los siguientes. A. Religión, la cual se constituía en el Islam, que significa sumisión a Dios, y sus adeptos fueron llamados musulmanes, que significa resignados. También tenían una base escrita, donde estaban todas sus normativas y prédicas bajo la ética y la moral. Estas escrituras fueron recopiladas en un solo libro, el cual llamarían Corán, donde se predicaba la profesión de fe y se reconocía como un solo Dios a Alá y a Mahoma como su máximo profeta. También cabe señalar que se establecieron 5 normativas religiosas muy claras. Estas eran las siguientes. Primera, plegaria de 5 veces al día. Segunda, ayuno en el mes de Ramadán. Tercera, limosna a los pobres. Cuarta, peregrinación a la Meca. Y como quinta normativa, se estableció la prohibición de tomar vino, comer cerdo, practicar el juego, la usura y representar la figura humana en el arte. B. La agricultura. Trasladaron a España el arte de la irrigación, que lo aprendieron de los egipcios, ya que usaron canales, acequias, fuentes y pozas de agua. Introdujeron nuevos cultivos y frutos a Europa, como fue el algodón, la caña de azúcar, el limón, la naranja, las palmeras, las dátiles, la morera, etc. C. La industria. Desarrollaron las técnicas de la fabricación de armas de acero en la ciudad de Toledo, en España, y Damasco, en Siria. También se dedicaron a la industria de las alfombras, en Bagdad, lo que hoy en día es Irak. A la fabricación de sedas y gasas en Mosul, lo que hoy se ubica en el territorio de Afganistán. Y otras industrias como la del cuero, la de los perfumes, vidrios y joyas. Letra D. El comercio. Se convirtieron en el puente natural entre Oriente y Occidente. Se trasladaban en grandes caravanas de camellos del mar Mediterráneo al Océano Índico. Los principales centros comerciales eran Bagdad, Alejandría, Damasco y Córdoba, en donde se podía comprar porcelanas, sedas, té en territorio chino, perlas, maderas finas y especias en la India, marfil y esclavos en el África, incienso y mirra al sur de Arabia. E. Las ciencias. Dentro de este ámbito o campo se van a deslindar 3 aspectos. La matemática. Se descubrió los números, el álgebra, la trigonometría y la geometría. Segundo ámbito, la medicina. Se descubrió la alquimia, que era precursora de la química. También el alcohol, el alcalí, el antimonio, el jarabe y los libros ilustrados de cuerpo humano con sus órganos y partes. En el ámbito de la astronomía y navegación se descubrió el astrolabio y la brújula, que fue muy importante para los posteriores descubrimientos o viajes marítimos que realizaron los reinos europeos. F. Arquitectura. Dentro de las grandes construcciones se va a resaltar ciertos rasgos, tales como el arco ojival, la bóveda, torres en punta, interiores o arabescos, arcos de media punta, arcos de herradura, azulejos, porcelana, pórlido y otros. Letra G. La filosofía. Se inspiraron en la filosofía griega. Destacaron los siguientes filósofos, tales como Avicena, fue galeno y filósofo a su vez. Sus obras, tales como el canon de la medicina, la lógica, la matemática, la física,
También tenemos al filósofo Averroes. Influyó en la escolástica medieval. Sus obras fueron Prolegómenos de la filosofía y Compendio de lógica. Y por último, letra H, la literatura. Muchos autores se deslindan dentro de este ámbito, pero tienen rasgos anónimos. Una de las obras más destacadas fue Las Mil y Unas Noches, que narran experiencias acerca de la expansión de los árabes y sus rasgos culturales. Y, como manera de conclusión, podemos establecer que la comunidad árabe, al lograr un mayor alcance expansivo por los tres grandes continentes, desarrolló un punto clave. Este sería el desarrollo de la ciencia. Este ámbito permitió de que se siga con el legado que dejaron las culturas antiguas, como fue Grecia y Roma, y evitar así un atraso más prolongado del conocimiento del hombre. Cabe señalar que Europa, durante la Edad Media, vivió una época oscura, basada en la política rígida de la Iglesia. En cambio, los árabes, al tener su propia religión, no dependían de la Iglesia. Es por ello que continuaron con sus grandes avances científicos, artísticos, expresivos y literarios. Es por ello que gran parte de la historia medieval y sus grandes logros y avances se deben a esta gran comunidad llamada el árabe o Islam. Entonces, hasta aquí culmina la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.